Desaparecido en democracia. Quizá hablar de desaparecidos a tu cabeza remite directamente a la dictadura militar, pero hace 10 años nos enteramos una de las peores noticias, que era la desaparición de una persona que por declarar terminó desapareciendo. Aún no se sabe absolutamente nada de él. Hubo una marcha hoy acá en la capital federal, también en La Plata, diferentes movimientos que se han expresado, obviamente reclamando justicia por la desaparición de Julio López. La tengo en línea en este momento a Miriam Bregman, que ha sido abogada del caso. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Bueno, un placer. Primero, saber lo que se ha expresado en esta marcha. Describime lo que ha pasado en La Plata hoy. Mira, La Plata fue una movilización masiva, creo que cercana a las 20.000 personas. La verdad es que algo muy, muy grande por ser un domingo, estuvo lloviendo, así que creo que muy, muy importante que esta siga siendo la respuesta a 10 años de aquella mañana del 18 de septiembre, en que yo era una de las abogadas de Julio. Estábamos esperándolo para alegar en su nombre y Julio nunca llegó, ¿no? Así que a 10 años esta siga siendo la respuesta es muy importante. ¿En qué se falló? ¿En qué sentís que se falló? Digo, para que hoy lamentablemente estemos contando esta noticia en una democracia, ¿no? Que uno piensa que a pesar de su juventud está realmente constituida. ¿En qué se falló para que hoy estemos hablando realmente de la desaparición de una persona, nada más y nada menos que antes de declarar, o para hablar de un tema tan delicado? Mira, a las 2 horas de que Julio no llegó a la sala de audiencia, ya estábamos presentando sus abogadas y sus compañeros un habeas corpus diciendo que Julio estaba desaparecido. Al día siguiente ya dijimos hay que ir a buscar al entorno de Checolás, hay que ir a buscar a la bonaerense en el servicio penitenciario. Al otro día estábamos en la calle reclamando por Julio López, que estaba secuestrado y desaparecido. Lo que hubo no fue una falla, fue una decisión política que, como lo dijo el ministro Arlanian en aquel momento, decidieron privilegiar la gobernabilidad de la bonaerense. Entonces, ellos decidieron que meterse en eso era atacar un problema profundo y no estuvieron dispuestos. Poco se habla de esa responsabilidad, Miriam. ¿Quiénes son realmente los responsables de que hoy estemos hablando, lamentablemente, de una persona desaparecida en democracia? Mira, hay una responsabilidad judicial del Poder Judicial que tuvo primero el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, después la Justicia Federal, pero hay una responsabilidad netamente política. Muchos recuerdan la frase de Aníbal Fernández cuando nos entrevistamos con él, lo fuimos a ver a la Casa de Gobierno para expresarle lo que estaba pasando a los días de desaparecido Julio, y nos dijo que él no descartaba ninguna hipótesis, que Julio podía estar en la casa de la tía. Cuando hay una persona secuestrada, Nicolás, sí hay que descartar hipótesis. No se pueden poner todas las hipótesis por igual, porque eso termina facilitando el encubrimiento. Entonces, acá no había muchas hipótesis. No se lo podía buscar como una persona perdida. No sabés las horas que caminamos en el pasto con los perros, buscando como si fuese una persona perdida. Todo eso fue lo que facilitó el encubrimiento y se perdieron las horas más valiosas, que como en cualquier secuestro son las primeras horas. Miriam, ¿qué queda hoy, digo, a 10 años en este reclamo donde vos decís y celebrás también la gran cantidad de gente de un hecho realmente grave, ¿no? De la desaparición, insisto, de una persona y encima en democracia? La democracia argentina hoy tiene este desaparecido que ha generado muchísimo revuelo social, obviamente, y mucha preocupación. ¿Qué queda hoy en la nueva administración, o por decir este gobierno o el gobierno anterior, a nivel político en este reclamo? ¿Dónde va? Mira, primero, Nicolás, creo que, como les decía recién a mis compañeros cuando hacíamos un pequeño acto al terminar la movilización bajo la lluvia, nosotros no pudimos encontrar a Julio, no pudimos saber qué pasó con él todavía, pero creo que con la enorme respuesta que dimos en las calles de lucha permanente, de denuncia permanente, creo que lo que conseguimos es que este hecho no se repita, ¿no? Entonces, y que los testigos no empezaran a bajarse de los juicios, que los juicios, con las enormes limitaciones que tienen, pudieran continuar. Entonces, la lucha sí sirvió para frenar y que los genocidas no creyeran que la impunidad que les otorgaban desde el Estado era la impunidad que les otorgaba la sociedad. Creo que eso lo paramos. Ahora, ¿hay respuestas de saber por qué no lo siguen buscando, por ejemplo? No, porque el encubrimiento es así. La policía bonaerense, ¿sabés cómo lo buscaba? A ver. Buscaba, por ejemplo, con una vidente y un péndulo, y movían el péndulo sobre un mapa y decían puede estar acá, y allí mandaban decenas y decenas de patrulleros. Y en eso, por ejemplo, estaba involucrado Hugo Maskin, que cuando asume Scioli incluso lo asciende. Es decir, se premió a los encubridores. Y este gobierno que asume
nuevo, ¿qué es lo primero que dice? Que se va a presentar como querellante. Acá el querellante es la víctima, y quiénes son las víctimas o quiénes somos las víctimas está claro. Lo que necesitamos es el reclamo que venimos haciendo, que el Estado abra los archivos de inteligencia que tiene de ese momento. ¿Sentís, Miriam, digo, que más allá de que pasen los gobiernos, continúa esta palabra que duele tanto, que es la impunidad? Sí, lo siento así, y hoy una de las consignas justamente fue: pasan los gobiernos pero la impunidad queda, porque asume un gobierno nuevo y lo primero que hace es ponerse en víctima, y el Estado no es víctima, el Estado es victimario, el Estado tiene que dar respuesta, no tiene que victimizarse. Es tremendo realmente, digo, 77 años, albañil, y todavía seguimos preguntándonos dónde está Julio López y qué va a pasar con esto. ¿Qué esperás que suceda después de esta marcha que ha tenido mucha convocatoria, Miriam? Mira, espero que tengamos la fuerza suficiente como para lograr que se abran los archivos de aquel momento. Causa, como te decía, actuó la CIDE, actuó la Policía Federal, actuaron todas las fuerzas de seguridad e hicieron inteligencia, pero muy poco blanquearon en la propia causa judicial. Creo que a 10 años tenemos que pelear por conseguir todos esos archivos y nuestro compromiso, el mismo que asumimos con Julio cuando decidimos representarlo, y con todos los ex detenidos desaparecidos, de los cuales he sido abogada y soy abogada de muchísimos de ellos. Nosotros no vamos a parar hasta saber qué pasó con él, Nicolás, porque ese es nuestro compromiso. Claro. Te agradezco, Miriam, te mando un fuerte abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Es un tema realmente sensible, digo, hablar de Julio López, y quiero escuchar la opinión de ustedes también en esta mesa política donde hemos tocado muchísimos temas. A ver. Nico, a mí es un tema que me pega muy personalmente. Quiero decirlo sin dramatizar, que lógicamente acá hemos puesto el acento, toda nuestra generación y los gobiernos que han seguido postdemocracia, en lo que fue el terrorismo de Estado. Digo, se han juzgado a las juntas militares, se ha avanzado en los juicios, se ha investigado, se han abierto archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las cuestiones de esta naturaleza ocurrida en democracia han tenido una suerte de sospechoso silencio. Yo soy un condenado a muerte de la AAA, gobierno constitucional, Isabel Perón, y todo el mundo que mire los archivos del 75, los diarios, me va a ver encabezando una de las listas, simplemente por ser un presidente de un centro de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. A ver, cuando se produce lo de Julio López, yo me acuerdo como si fuera hoy, sentí una sensación de terrible angustia, porque dije, a ver, estamos todos preparados para denunciar y avanzar sobre los hechos que originó una dictadura, el terrorismo de Estado llevado a gobierno. Para nosotros, en el 76, simplemente la AAA se institucionalizó a través del golpe de Estado. Y yo dije, seguramente esto va a entrar en esa lógica macabra de decir que como estamos en democracia, bueno, el manto de silencio puede llegar a la misma situación pre-76. Y lamentablemente me equivoqué. No me equivoqué. Quiero decir, hoy por hoy, la búsqueda de la verdad de desaparecidos o muertos en tiempos de democracia sufre un silencio por lo menos sospechoso. No quiero decir cómplice. Yo quiero creer que la palabra de este gobierno diciendo de que se va a presentar para accionar de manera activa para que se conozcan los muertos en la democracia de la etapa anterior pueda llegar a ser llevada a cabo. A ver. Mira, yo primero, de este gobierno yo tengo poca expectativa en primer lugar porque lo que quiso hacer es darle prisión en la casa a Echecolas, ¿no? Fue una de las medidas que quiso hacer y que se frenó a partir de que se armó un despiole bárbaro y los organismos y mucha gente se empezó a movilizar contra esto. Aunque sigue estando planteado que para otros casos empiecen, ya hay muchos que se han ido a la casa. Nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que pasó, que un Echecolas tiene todavía un entorno y una posibilidad de hacer desaparecer una persona en plena democracia. Y acá salta un problema. No se desmanteló nunca el conjunto del aparato represivo que vino de la dictadura. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Hablábamos recién de la policía y de la corrupción policial. Está asociado, lo decía Miriam también, ¿no? Pero escuchen, discutamos, la policía bonaerense es evidente que ha estado detrás de todo esto. Ahora, el problema es que esa misma policía continúa. Gente que estuvo ligada a la dictadura
y que ya tienen alguna edad, hoy son los que instruyen a las nuevas camadas de policías. O sea, nosotros tenemos un problema. O sea, una cosa es que se juzgó a las juntas, después vino la obediencia debida y punto final, ¿no es cierto?, para tratar de largar. Después se avanzó a partir de la movilización del 2001, pero todavía falta muchísimo. Acá no se ha sacado a los jueces, no se ha discutido el empresariado, no se ha discutido el conjunto del aparato represivo, y por eso pasa esto. Entonces, hay una deuda. Acá no se puede hablar de qué nos pasó. El Estado es responsable porque es el que tiene que custodiar que estas cosas no pasen. Y los gobiernos tienen que instrumentar las medidas. Este era evidentemente, conociendo a Echecolás, era un testigo sensible que podía sucederle esto. Bueno, ¿qué hizo el Estado? Primero, para proteger lo que no pase. Y una vez que sucedió, el que se entra en la causa y ve cómo se fue demorando todo para permitir que no se llegara a la verdad, ve la red, testigos falsos, ¿no? Pero totalmente, lleno. O sea, una red para entorpecer todo, pero también una decisión política de dejar que esto pase por el costo que podría implicar ir a fondo con eso. Pero ni siquiera se avanzó con una corte internacional. No, mira, ¿qué pasó ahí? Vengo de estar en la marcha con Miriam, compartimos la cabecera de la multisectorial de La Plata, Berizo y Ensenada, y recuerdo que Arlanián en aquel momento, en el año 2006, dio la cifra de 9.026 miembros de la bonaerense que venían de la época de la dictadura. Entonces queda muy claro cómo Echecolás, desde Marcos Paz, operó con personal efectivo y personal en retiro de la bonaerense para organizar el secuestro. Incluso están las fotos de días previos de Jorge Julio López con un ex ladero de Echecolás sacando fotos, y el hijo de este hombre era el que sacaba la fotocopia del expediente. O sea, el monumento al encubrimiento que es la causa López es difícil de equiparar, pero ha sido una barbaridad todo lo que pasó. Y bueno, y ahí están evidentemente las responsabilidades políticas, las responsabilidades judiciales, y ahora esto que es muy grave, porque Echecolás, si le dan la domiciliaria, bueno, es el peligro real de que tenga más margen de acción para atacar a aquellos que participaron en el proceso de su condena. Echecolás no era solo jefe, Echecolás él era jefe, pero participaba personalmente en las sesiones de tortura. Es lo que él apretaba el gatillo del asesinato de algunos de los detenidos desaparecidos, y como en los juicios la responsabilidad de los genocidas depende del testimonio de los sobrevivientes, se transforman en blanco de los propios genocidas. Es lo que le pasó a Jorge Julio López. Él dio el testimonio, un testimonio muy, muy, muy valiente. Él fue el que dijo las palabras necesarias para implicar a Echecolás y a otros policías que eran miembros del llamado Circuito Camps, numerosos centros clandestinos de detención de la zona, en los cuales él nombró con su propia identificación, y por eso hacen la desaparición de él. Era el primer juicio de la reapertura después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia de vida. Entonces va dirigido a que nadie más hable, ¿no? Bueno, creo que eso Miriam decía, la fuerte movilización que hubo logró que varios otros genocidas hayan sido condenados. Pero, termino con esto, como decía Alejandro, los que orquestaron el genocidio, que fue la clase dominante de este país, como Blaquier, el que le manda las amenazas a Miriam para que no hable en el Congreso Nacional, para que no lo denuncie, ellos no han ido al banquillo de los acusados. Mientras tanto, en la sociedad y en todos nosotros sigue esta pregunta, ¿dónde está Julio López? Así es. Bueno, no hay crímenes perfectos, hay investigaciones imperfectas. Esta es una causa abierta. Yo propondría desde mi humilde mirada 3 acciones. La primera, recuerdan todos ustedes, la muerte del periodista José Luis Cabeza. Sí, cuando eso ocurrió, la Corte rápidamente mandó un grupo de investigadores que ayudó al juez. Un juzgado solo no podía investigar, le dio un equipo. Segundo, se armó un grupo de investigadores seleccionados para tratar de encontrar a los autores y responsables. Segunda medida, es decir, una investigación abierta, pondríamos un equipo judicial, un equipo de investigadores autónomo que responda a ese poder judicial que va a intervenir. Y tercero, algo que decía la abogada, que requiere que se abran los archivos de inteligencia. Más que eso se necesita un analista. Un analista es alguien que hace minería de datos, alguien que junta toda la información de inteligencia y la empieza a analizar, la arma como un rompecabezas para tratar de encontrar las respuestas que por ahí le están faltando a la investigación y a la justicia.
Es un tema realmente sensible e insisto esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está Julio López? No podíamos pasar este día sin tocar este tema porque es un tema realmente delicado y me encanta con la altura que lo están compartiendo porque de verdad acá se cruzan un montón de generaciones. Respecto a la mía, nos han contado cómo fue la dictadura militar y la hemos leído. Ustedes la habrán vivido. Sí. Y sin embargo en la democracia seguimos preguntando lo mismo y se sigue hablando la misma terminología que de verdad en alguna parte de la sociedad termina asustando. Termina generando ese miedo de saber que todavía siguen estos aparatos o siguen estas células de poder ser capaces de hacer desaparecer a una persona en un lugar donde lo que más se busca es respetar los derechos de todos nosotros. Nicolás, quiero recordar a dos compañeros que desde el primer momento lucharon por la aparición con vida de Jorge Julio López, que hoy ya no están con nosotros, como son Adriana Calvo y Enrique Cachito Fugman, los dos detenidos desaparecidos, y que bueno, estuvieron entre los primeros a la hora de salir a luchar por López y cuando hoy dijimos Jorge Julio López presente, también nuestro grito era junto a ellos. Recordemos a Adriana Calvo, yo soy de la Facultad de Ingeniería, ella es docente, fue docente de la Facultad de Ingeniería, fue la que tuvo que parir dentro de un Falcon verde. Es muy difícil. Hoy en Capital le hicimos un homenaje a Cachito porque fallecida Calvo fue el que agarró y retomó la posta, ¿no es cierto? Con esto, bueno, ahora hay otros compañeros, pero creo que es importante recordarlos. Gracias a gente como esta que se ha movilizado, que no ha sido cooptada nunca y ha mantenido firmes las banderas, creo que hay movilización hasta el día de hoy. A ver, con lo que eso significa, son 10 años después y todavía sigue la misma pregunta. ¿Dónde está Julio López? Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a seguir charlando en este debate político, porque la verdad que se genera un